the face. Oh, no, I'll do it, right? Okay. What did you say? Okay. Eso. That story probably, I don't know how many times now. And every single time. No, the problem is, it's a great story, and I get really emotional. So it's really hard for me to carry on talking. So I'm just trying to cry. That's it. So it's hard for me. And every time I think, okay, this is a funny story. This time it won't happen, but it's like. I'll do it. So I can't cry. We could do a participant to start with. Okay, is that translating? Well, I get to the could you sit down on these stools, please? Puedes sentarte en un lugar. I'm supposed to be talking about being a state school teacher, so I thought that would be a bit authoritarian. Vayamos, por favor, nos sentamos. Time meeting, estaba quedando muy tarde, estaba intentando cómo hablar de escuelas autoritarias. Y quería ponerse un poco en plan profesor autoritario primero, para meternos en... Well, this is called Dara that is worst. Esta charla es de Derry. Dara. Yeah. Esta charla es Dara en su peor versión. He didn't tell me that I was doing it. No le dijo que le iba a hacer. So if I hadn't just looked at the wall, Si no hubiera mirado el programa, you would have had a meditation. habríamos terminado una sesión de meditación. How many people here work in state schools? Tantas personas que trabajan en escuelas públicas. Can you leave now? Because Por favor, you know that I'm just telling lies. porque se va a contar mentiras. But before I worked in school, I worked in a group therapy unit in a psychiatric hospital. Antes de trabajar en un colegio, trabajó en una unidad de cuidados psiquiátricos en un hospital. I won't tell you whether I was staff or patient. You can work that out for yourself. I won't tell them whether I was a member of staff or a patient. No os va a contar si, no os va a decir si era un miembro del equipo o un paciente. That's a little puzzle for you. Es para que os lo resolváis vosotros, no el enigma. But this was 1965. Fue en 1965, It was very much the 60s. eran ya los 60. And the unit had a lot of young people En la unidad había with all kinds of psychiatric diagnoses. con todo tipo de diagnósticos psiquiátricos. But the treatment was just living together in a democratic community. El tratamiento era simplemente vivir juntos en una comunidad democrática. Talking, making decisions, Hablando, tomando decisiones, very, very little use of drugs, muy poco uso de medicamentos, de drogas, no use of electric shock treatment, y para nada uso de esos shocks como tratamiento. and those were still the days of surgical operations, Era todavía tiempo en que se llevaban operaciones quirúrgicas and there were absolutely none of those. y por supuesto nada de esto ocurría. I enjoyed working there. A él le gustó mucho. My wife Deb also worked there. Su mujer también trabajó allí. We became a little strange. Nos volvimos un poco raros. Our friends would come to stay, Los amigos venían, se and quedaban. we would say, "Why do you need to come?" Y les decían, ¿por qué necesitas venir aquí? And they said, "We don't," and they didn't come again. Y decían, no lo necesitamos y ya no volvían. But really, it was very interesting because the measure of success for psychiatric hospitals Era muy interesante porque la medida de éxito de los hospitales psiquiátricos is what's called the readmission rate. es lo que llamamos la
el índice de rehabilitación. What we found working in this democratic way, the readmission rate El índice de readmisión, lo que estuvieron trabajando de esta forma, was exactly the same as hospitals that use traditional treatments. era exactamente igual que el de los hospitales que utilizaban los tratamientos tradicionales. All the traditional treatments have terrible side effects. Pero todos los tratamientos tradicionales tienen efectos secundarios terribles. Democracy therapy has none. La terapia democrática no tiene ninguno. So for me, this was a big success. Así que para él esto era un gran éxito. And I thought, why can't we do this in school? Y él pensó, ¿por qué no podemos hacer esto en la escuela? So I trained to be a teacher. Así que se formó para ser profesor. I had some fun Lo pasó muy bien. because, and I really apologize for people who heard me talk before. Y se disculpa a los que ya habéis escuchado charlas y habéis oído esto antes. It's your fault for coming. Es vuestra culpa por venir. You can get out anytime you like. Y os podéis marchar en ningún momento. But I had a big argument with the psychology department of the Teachers College. Hubo una discusión bastante fuerte con el departamento de psicología, ¿no? de la universidad. They said we had to learn about Pavlov Decían que tenían que estudiar a Pablo, and his dogs, sus perros, or Skinner and his rats. tienen sus ratas, And I got a bit angry at this y él se enfadó un poco, ¿no? Con esto. and said I don't want to teach rats or dogs, I want to teach children. Dijo, yo no tengo ningún interés en enseñar a perros ni a ratas, yo quiero enseñar a niños. So I did a deal with the lecturer. Así que hizo un trato con el profesor. He would let me go to the library Él me permitiría ir a acudir a la biblioteca and create my own course. y hacer diseñar su propio curso. In exchange, I don't ask him questions and make him look stupid in front of the other Y a students. cambio él no le haría tantas preguntas y le haría parecer estúpido delante del resto de los alumnos. So I went to the library Así que fue a la biblioteca and I found a shelf covered in dust. y encontró una estantería llena de polvo. Nobody ever read these books. Nadie había leído nunca estos libros. What did I find? ¿Qué encontró? Leo Tolstoy, Tolstoy, Pestalozzi, Pestalozzi, Montessori. Montessori. Oh yeah, I don't need to translate this. John Dewey, Homer. And then at the end I found this row of books by A.S. Y Neil. al final encontró una fila de libros escritos por A.S. So I discovered Somerville. Y así descubrió Sam. And I thought, this is it. Esto es lo It's Nirvana. I found the truth. he encontrado la verdad. As a student teacher, I Como had to estudiante go, pues, Alice is gone. This is a No, disaster. just protecting you from the flies. Oh, okay. Yeah. I had 2 periods of time in the primary school. When I was a student teacher, Durante la formación como profesor, pasó 2 periodos trabajando con niños pequeños. just by luck, the teacher was ill, sick both times. Fue una cuestión de casualidad, de suerte, la profesora, el profesor, que estaba enfermo. So I had complete freedom to try these crazy democracy Tuvo ideas. la libertad total para experimentar en esas clases estas locas ideas democráticas. And I thought, this is pretty good stuff, it works. Y dije, pues esto es material muy bueno, esto funciona. Then, unfortunately, I had to do a period of time in a secondary school. Y luego, por desgracia, tuvo que hacer un periodo de práctica en una escuela de secundaria. This was catastrophic Esto fue catastrófico, because I allowed the students to talk about school. porque permitió que los alumnos se pusieran a hablar sobre la escuela. I was training to be a history Él teacher, estaba en práctica, estaba profesor de historia, and we talked about the history of school. y entonces decidieron hablar sobre la historia de la escuela. I was more or less thrown out, more or less
invited to leave. Más o menos le invitaron a marcharse. They said I was subverting the discipline of the school. Subvirtiendo la disciplina de la escuela. That was because I was allowing the students to talk about what they felt about school. Y esto simplemente por permitir a los alumnos hablar de cómo se sentían sobre la propia escuela, Which was pretty negative. lo cual fue muy negativo, lo que sentían sobre la escuela. Anyway, I finished as a student with two key ideas. Entonces, cuando terminó su formación con dos ideas fundamentales, claro. One, the students should have a choice over what they would learn. Uno, los estudiantes deberían tener la oportunidad de elegir sobre qué es lo que quieren aprender. My second key idea was that the control of the group should be democratic with the full participation of the students. La segunda de estas ideas claves era que la dinámica de clase tenía que ser democrática, la manera de implementarla con la participación total de los estudiantes en el proceso. I discovered a psychologist from the United States called Brunner, Descubrió a un psicólogo de los Estados Unidos, a Brunner, who I later worked with in another school. con el que empezó a trabajar en otra escuela. He believes children have three key qualities. Él considera que los estudiantes tienen tres cualidades fundamentales. They're curious, Son curiosos, they love to become competent, les encanta volverse competentes and they love to work y together. les encanta trabajar juntos. So I looked for a job. Así que busco un trabajo. I tried to find a job in a primary school because of my disaster in the secondary school. Intento encontrar un colegio de primaria porque después del desastre de la experiencia en secundaria, But I couldn't find one. pero no pude encontrar uno. But I saw a job for a new kind of teacher Pero dio un trabajo para un nuevo tipo de profesor called a humanities teacher. llamado profesor de humanidades. And this job was to teach El trabajo se ponía a enseñar history, historia, geography, geografía, social studies, estudios sociales, religious knowledge, conocimiento and religioso English e inglés, gramática, in a secondary school en una escuela secundaria to 11-year-olds. a chicos y chicas de 11 años. This school was called a secondary modern school. Esta escuela se llamaba una escuela secundaria moderna. In England at the time, and still in some places in England, En aquella época en Inglaterra y todavía en algunos lugares, the kids have to take a test at 11 years old. los chicos están, las chicas están obligadas a hacer un examen a los 11 años. 15% will go to the grammar school, Dependiendo de los resultados, el 15% irán a lo que llaman grammar or school, the gymnasium, if you like, al gimnasio, which has the route to university. que es lo que te conduce directamente a la universidad. The other 80 to 85% El resto del 85% restante go to a secondary modern school va a una escuela moderna secundaria with no opportunity for university. con ninguna oportunidad de llegar a la universidad. This proved to be a wonderful opportunity for me Esto era una gran oportunidad y demostró ser una gran oportunidad para mí. because I had 35 kids Contaba con 35 chicos y chicas in a mixed area, maybe 50% middle class, en una área mixta, la mitad más o menos eran de clase media 50% working class. y el 50% de clase trabajadora. For the middle class kids, the parents thought it was a catastrophe when their children failed this test. Para los chicos de clase media, para los padres de los chicos de clase media, el que hubieran suspendido este examen era una auténtica catástrofe. Most of the working class parents didn't give a damn. La mayoría de los padres de clase trabajadora no les importaba un carajo. So the head teacher said to me, Así que el director le dijo, I want you to, if possible, create an integrated curriculum, not to teach separate subjects. le pidió que intentases hacer un currículum integrado en vez de impartir las asignaturas, estas asignaturas que he nombrado antes de manera independiente. He said that the heads of department of English, social studies, history, etc., will give me a curriculum
Dijo que los jefes de departamento de cada uno de esas áreas le darían un currículum, I don't actually use. pero que no tenía que usar. I thought, perfect. Y él pensó, perfecto. So, the first day, Así que el primer día I got the chairs in a circle. puso las sillas en círculo. All these kids came in, 35, I think it maybe, yes, it became 36, it was 35 kids came in. 35 chicos, pero recordar, me convirtió luego la clase de 36. They didn't know where to sit. No sabían dónde sentarse. So I sat in the circle and eventually they worked it out and they all sat in the Así circle. que bueno, se sentó en el círculo y al llegado el ya ha pasado el rato se dieron cuenta de dónde sentarse y ya. So I said, here I am, I'm Mr. Hannam. Aquí estoy, soy el señor Hannam. You can call me Derry if you want to. Me podéis llamar Derry si queréis. I didn't realize how completely against the rules it was No se había dado cuenta de cómo iba esto en contra de las reglas. for the kids to call me by my Es first name. que los alumnos le llamasen por su nombre de pila. Anyway, I said to them, I am your humanities teacher. Le dije, soy vuestro profesor de humanidades. History is what happened yesterday. La historia es lo que pasó ayer. Geography is what happens everywhere today. La geografía es lo que pasa en Social el día. studies. Social studies is how people live together. Las ciencias sociales es cómo vive la gente junta. Religious knowledge is what people believe. El conocimiento religioso es lo que la gente cree. And the English is how we communicate. El inglés es cómo nos comunicamos. And a little boy from Scotland Y un pequeño chavalillo de Se said to me, Escocia dijo, Derry, does that mean we can study anything? ¿significa que podemos estudiar cualquier cosa? So I said, yes, pretty much. Sí, It does. bastante, es la idea. So I said, you can work on your own Podéis trabajar solos, or in a group. por grupos, That's something that you're interested to find out more about. en algo que estéis interesados en conocer más, descubrir más cosas. I said, this wasn't quite what the head teacher had in mind, No era exactamente lo que el jefe de estudios tenía en mente. but I thought, oh well, maybe I get fired. Dijo, bueno, igual me despido. Who knows? ¿Quién sabe? Anyway, I said there's only one condition. Dije, solo hay una condición, solo pongo una condición. When you've studied something and made your project, Cuando hayáis estudiado algo y habéis realizado vuestro proyecto, I would like it if you would be willing to teach your project to everybody else in the class. me gustaría que enseñaseis al resto de la clase lo que ha consistido vuestros proyectos, lo que habéis enseñado. And they pretty much were happy about that. Les pareció bastante bien, estaban contentos. So we got as many books as we could. Que nos dieron tantos libros como dieron. There was a bit of a problem with kids going to the library Había un pequeño problema con que los chicos y las chicas fueran a la biblioteca, because the school rule was that if kids in the library should be accompanied by a teacher. porque según las reglas de la escuela, un alumno que estudiara en la biblioteca tenía que estar acompañado de un profesor. But there was another rule that said that teachers should not leave their class unsupervised. Pero también hay otra regla que decía que los profesores no podían abandonar la clase y dejarla sin supervisión. Quickly, the kids decided they would like to put their projects on the wall of the classroom. De forma muy rápida los chicos decidieron que lo que querían era poner proyectos en las paredes de la And we clase. called it the class newspaper. Le llamaron el periódico de clase. Very soon it took over the whole wall of the Muy classroom. rápido toda la pared estaba ya cubierta. It took over the blackboard because I never used it. También cubrió toda la pizarra porque nunca la usaba. They began to stick stuff on the windows, Empezaron a poner cosas en On the las ceiling, ventanas, en el on the door. en la puerta. and they loved it. It quickly became a great pleasure. Kids really enjoyed talking to the class about the things they were Entonces interested les in. encantó, les encantaba hablar y disfrutaba mucho hablando al resto de las clases sobre las cosas que habían estado trabajando. But because there was so much work going on, Pero como había tanto trabajo produciéndose, sometimes the class became quite noisy. a veces la clase era bastante ruidosa. You know what it's like if you work with kids, 35 kids in one room. Ya sabéis lo que es, si trabajáis con chicos y chicas, con 35 estudiantes en la clase.
And by this time we had a class meeting. Every Friday afternoon we had a class meeting. Llegado a un punto que ya tenían una asamblea, una reunión todos los viernes por la tarde, una reunión de la clase. And the kids said it's really too noisy, we have to do something about it. Y los chicos dijeron, hay demasiado ruido, tenemos que hacer algo al respecto. So they made a law which was if 5 children put their hand up, Se hizo una ley por la cual si 5 chicos o chicas levantaban la mano, the class had to have 5 minutes quiet. la clase tenía que tener 5 minutos de silencio. It worked brilliantly. Funcionó de manera brillante. I was very happy with the way it worked. Estaba muy contento con la manera en que trabajaba, que funcionaba. The kids would whisper, Los chicos cuando llegaba a este caso susurraban entre ellos. "Can I borrow your pen? ¿Puedes prestar el boli? What's on TV tonight?" ¿Qué pones en la tele esta noche? But the room really was a working atmosphere. Pero realmente había una atmósfera de trabajo en el aula, ¿no? Me parecía estupendo. Pero, The kids were not happy. los chicos y las chicas no estaban contentos. And at the Friday meeting, Y la they reunión del said, viernes dije, "It's terrible. People are whispering in the quiet time. es terrible, la gente susurra durante el tiempo de silencio. We must take action." Tenemos que tomar acción, tenemos que hacer algo. So they decided someone would have a little book, Decidieron que alguien llevaría un libro para empezar. and one person would say, 5 minutes quiet, Y una persona diría, 5 minutos de silencio. and if anyone talked, even a whisper, Si alguien hablaba, their name would be put in the book. su nombre se apuntaría en el libro. If you went in the book 5 times, Si aparecías en la libreta 5 they veces, said, "This is terrible. decían, esto es terrible, This is illegal. esto es ilegal, These people are criminals." estos son criminales. So we said, what do we do when people break the laws in the world outside? Les planteo, ¿ya es lo que hacemos en el mundo fuera de la clase cuando la gente se salta las leyes? They go to court. Para un tribunal. So we need a class court. Así que necesitamos un tribunal en clase. So on Friday afternoon, first the meeting, then the court. Así que los viernes por la tarde, primero asamblea y luego tribunal. It really was sometimes quite funny. La verdad es que a veces era algo muy divertido. The punishments would be to put Los castigos serían cosas como to put the chairs on the desks at the end of the day. coger las sillas y ponerlas encima de las mesas cuando termine la clase, algunos días. They wanted to impose the punishment of writing, "I must not talk in quiet times," 50 times. Se les ocurrió la idea de poner el castigo típico de tengo que escribir no sé cuántas veces, no debo hablar durante el periodo de silencio en clase. And I said in the meeting, "This is a waste of time." Dijo la ministra, es una pérdida de tiempo, es castigo estúpido. But they said it's supposed to waste people's time because they're criminals. Porque son criminales. Anyway, En cualquier caso. soon there were many more laws. De pronto fueron apareciendo más leyes. And so we had to have a class secretary Así que hizo falta un secretario o secretaria de clase to write down the decisions of the meeting and the new laws. para registrar todas las decisiones de las asambleas y las nuevas leyes que se iban creando. And very quickly, we had more and more jobs in the class. Así que rápidamente cada vez fueron teniendo más trabajos dentro de la clase. And I realized so much could be learned by taking responsibility for something. Y descubrió que es mucho lo que se puede aprender si tomamos responsabilidades sobre las cosas. So I was very happy for more and more jobs. Así que estaba muy contento, muy satisfecho con que cada vez hubiera más They got, empleos. they got permission from the head teacher La dirección les permitió to use the classroom at lunchtime. eso era en la clase a la hora de la comida. Mostly the kids had to go out of the classroom at lunchtime. Normalmente todos los estudiantes tienen que abandonar la clase a la hora de la comida. My class had permission to stay. Pero esos clases tenían permiso, ¿no? Para quedarse. They would have a fashion show, a disco, Hacían una discoteca, un pase de moda. and they would charge maybe 1 penny or 2 pennies to come in. Y
Preparaban un penique o los peniques para que la gente se So soon they made a class fund Así que hicieron un fondo to buy games, etc. para comprar juegos y cosas así. So then, of course, we had to have a class treasurer Así que hacía falta un tesorero and a bank account. y una cuenta de banco. One of the parents was a bank manager, Uno de los padres trabajaba en un banco. and we took all the kids to the bank and he explained how it worked, Así que todos los chicos fueron al banco y les explicó cómo etc. funciona, etc. etc. I said to the kids, look, you mustn't use your laws in other teachers' classes. They're just for my class, just for our class. Les explicó a los alumnos y a las alumnas que no tenían que utilizar las reglas, sus reglas en las clases de los profesores. But Era kids solamente are para su clase. kids. Pero los chavales y las chavales son chavales. They had a math teacher Tenían un profesor de mates who shouted at them. que les gritaba mucho. And they said to me, the math teacher shouts at us and it just makes us noisy. Y les dijeron a Derry, el profesor de mates nos grita todo el rato y hace que nos volvamos muy ruidosos. And I said, well, look, it's another class. I'm a new teacher. She's an experienced teacher. Es otra clase, yo soy un profesor novato, ella es una profesora con mucha So you can experiencia. imagine what they did. Así que os podéis imaginar lo que quieran. She was shouting at them Ella estaba and they gritando. said, 5 minutes quiet. Y fueron 5 minutos de silencio. And she shouted at them, why are you quiet? And nobody would say Y les preguntaba, ¿por qué estáis en silencio? Y nadie contestaba. until 5 minutes was Hasta que pasaron los 5 minutos. Porque And then they said, this is the law in Mr. Hannam's class. luego les explicaron, es que esta es la ley de la clase del señor Hannam. And she said, I don't care what the law is in Mr. Hannam's class, this is my class. Las leyes de la clase del señor Hannam, esta es mi clase. She went to the representative of the union in Fue the al, school, fue al representante del sindicato de la escuela, and del sindicato. they then complained to the head teacher Así que se quejaron normalmente al director that I was undermining the discipline of her class. que él estaba socavando la disciplina de su clase. Yeah, it was a problem. Fue un problema. Other crazy things happened. Muchas locuras de este tipo sucedieron. One example, Un ejemplo. the head teacher, El director. he said to me, Derry, you really are a problem for me. De verdad tú eres un problema para mí. But I love what you're doing. Me encanta lo que estás haciendo. Please be careful. Por favor, ve con cuidado. So one day he brought some visiting teachers to my Porque classroom, un día trajo unos profesores que estaban de visita a su clase and I wasn't there. y él no estaba. Y Derry no estaba. I was breaking the class rule. Estaba rompiendo la regla. He said to me afterwards, you know you're not allowed to leave your class unsupervised. Luego le advirtieron, sabes que no puedes abandonar tu clase y dejarla sin supervisión. So I said, they are supervised, they're supervising themselves. Tienen supervisión, se están supervisando ellos mismos. Oh my God, here you go again. Oh, Dios mío. Anyway, the visiting teachers came into the class. Los profesores que estaban visitando entraron en la clase. It was completely quiet. They were having a quiet time. Estaba totalmente en silencio porque estaban en un periodo de estos de But the silencio. teacher was in the library. Pero el profesor estaba en la biblioteca. Fortunately, the class chairman had the common sense. When the teacher said, why is it so quiet? Por suerte, el presidente de la asamblea de la clase en ese momento He didn't say tuvo tuvo el sentido común de decir cuando fue preguntado qué era. He didn't say, I'm sorry, you've got to wait 4.5 minutes before I can answer your question. Tuvo el sentido común de decir, bueno, no tengo que esperar todavía 4 minutos, no me puedo saltar esto para poder contestar la pregunta. But what he said was wonderful. Lo que contestó fue maravilloso. He said, I have to explain. Dijo, tengo que explicar. Our teacher, Mr. Hannam,
is a bit soft. Nuestro profesor, el señor Hannam, es un poco blanco. And if we did not have our class laws, it would be chaos in here. Y si no tuviéramos nuestras propias reglas y leyes de clase, esto sería el caos. It was lovely. I like this story very much. Es maravilloso, me encanta esta historia. 45 years later, 45 años después, I'm writing a book about my first 2 years as a teacher. él está escribiendo un libro sobre estos 2 primeros años como profesor. And on my Facebook Y de pronto aparece en Facebook appeared a bald-headed man un hombre calvo who said, "You won't remember me. que dijo: no te acordarás de mí. I used to be chair of your class Sabía ser el presidente de la asamblea de clase. 1969 to 2016. Desde el año Is 79 that 47 years? 40, anyway, a long time ago. hace mucho tiempo, 45 años, todo así. And I said, I don't believe it. Digo, no me lo puedo I'm creer. writing about you. Estoy ahora mismo escribiendo Do sobre you ti. remember that time when the visiting teachers ¿Te acuerdas came? del momento cuando llegaron los profesores de Oh my visita? God, he said, I'm so embarrassed. Dijo: oh Dios mío, I do remember siento what I mucho, said. qué vergüenza, me acuerdo perfectamente de lo que dije. Now this is a nice story because now he's the head teacher of a primary school. Es una historia bonita porque ahora es el director de una escuela de primaria. He's running it in a very democratic way. La gestiona de una manera muy democrática And he's training other head teachers in his town y está formando a otros directores en su ciudad. how to make the schools more participatory places. Cómo hacer que las escuelas sean lugares más participativos. And when he was just 12, his parents came to meet me, Cuando tenía 12 años, sus padres fueron a visitarle and I said, you know, Andrew, he was fascinated by railway and canal systems. Este chico estaba fascinado con los sistemas de canales y los sistemas de ferrocarril. He loved transport systems. Me encantaba encantaban los He sistemas de transporte. loved drawing maps of railway systems. Me gustaban los mapas de redes ferroviarias. And the other kids would say, oh God, Andrew's going to talk about trains. Además dicen: no, Andrew va a volver a ponerse a hablar de trenes. So I said to his parents, Le dijo a sus padres: I'm sure one day he will have a geography degree. estoy convencido de que algún día tendrá un título universitario como licenciado en geografía. And they said, oh yes, but nobody from this school goes to Y university. dijeron: sí, pero nadie de esta escuela va a la universidad. He said, would you believe it? I did go to university and I did get a geography degree. Andrew le dijo: cuando me contactó, conseguí ese título y he sido profesor de geografía. What happened was, something wonderful happened. The parents could see the recovery of self-confidence in these children. Lo maravilloso pasó es que los padres pudieron ver cómo los chicos y las chicas recobraron la autoestima y la confianza en sí mismos. Parents said to me, in the past she hated school, now she can't wait to come to school. Los padres que antes odiaban la escuela, no ven el momento de volver. The head teacher told me, it's very embarrassing, Derry. Parents are phoning from children in the other 6 classes asking if they can come into your class. Derry, esto es muy me está poniendo un aprieto, están llamando padres de todas nuestras clases para que saquemos a sus hijos de las clases, de sus clases y las pongamos en la tuya. So I began to think perhaps I won't get fired. Y eso es cuando pues digo: igual no me despiden. The head teacher said, I like what you're doing, but are they learning anything? Ya llegó un momento y dijo: me encanta, me gusta mucho lo que estás haciendo, pero ¿están aprendiendo algo? So he found a test that I'd never heard of, a verbal reasoning test and a general knowledge test. Encontré un examen del que nunca había oído hablar, un examen sobre comprensión y conocimiento general. And he gave it to all the 7 classes of children Y lo repartió a las 7 clases of the age of my class. del mismo grupo de edad. It does sound a bit of egotistical, Puede sonar un poco egocéntrico, but my class was way in front.
Estaba muy por encima, no recuerdo los resultados de las cosas. Even though I was not teaching the official curriculum. A pesar de que no se me estaba impartiendo, ver no estaba haciendo el currículum oficial. It caused me some problems with the other 6 teachers. Eso me generó serios problemas con los otros 6 profesores. One day, a parent phoned me up and said, Un día le llamó un padre y le dijo, my brother is a journalist mi hermano es un periodista on a national newspaper. en un periódico de tirada nacional. It's an awful newspaper called The Sun. Es un periódico horrible que se llama Isaac. It's owned by Rupert Murdoch. Rupert Murdoch es el propietario. Most of the stories are right-wing rubbish. La mayoría de las historias son basura de derechas. Or else pictures of women with not many clothes O on. si no, fotos de mujeres con no demasiada ropa puesta. I was very naive, Él fue bastante naif. and I was so pleased to be asked. Que le gustó tanto que se le pidiera. And I said to the kids, would you like to meet a journalist and a photographer from The Sun? Y dijo, ¿les gustaría conocer a un periodista y a un fotógrafo? Yeah. Because we have a class newspaper, we'd love to meet a real journalist. Sí, nos encantaría, tenemos un periódico, así que nos gustaría conocer a un periodista de verdad. So I said yes, Así que fue. and I forgot to tell the head teacher. Y sí, se me olvidó decírselo al director This was del centro. not a good idea. Eso no fue una buena idea. Anyway, one boy called Ian Un chico de clase que se llamaba Ian, was normally quite well behaved. He didn't break the class rules. que normalmente era un chico que se comportaba bastante bien, no rompía nunca las leyes de clase. Every day he started to break every class rule. Cuando llegado a este caso empezó a saltarse todas y cada una de las leyes de clase todos los días. So I thought, what's going on? Y ya pensó, ¿qué está pasando aquí? But then the journalist and the photographer came to the class, Entonces llegaron el periodista y el fotógrafo and they watched the class meeting. y vieron la reunión. And the kids asked them lots of questions. What's it like to work on a real Los newspaper? chicos y las chicas le preguntas sobre cómo es el trabajo, el proyecto de edad. But I quickly realized they weren't really interested in the class Pero meeting. Derry se dio cuenta muy rápido que no tenían en verdad mucho interés en la asamblea de clase. And then we El came periodista y el fotógrafo. to the class court. Así que llegó el momento del tribunal de la clase. And suddenly they became terribly Y interested. entonces de pronto sí, se puede estar tremendamente interesados. This was where the story was. Aquí es donde estaba la historia, ¿no? El titular. And of course, who is in court? Y por supuesto, ¿quién le toca ir hoy al tribunal? Ian. ¿Quién va a ser juzgado? Ian. And I suddenly realized what he'd been doing. Así que se dio cuenta de lo que había estado haciendo. He was making sure his picture was in the paper. Estaba asegurando de que sus fotos iban a salir en el periódico. So the court began and Ian stood up Así que empezó el tribunal, Ian se levantó and the Sun photographer. y el fotógrafo empezó ahí a disparar. And then I was sitting at the back of the court with my hand up for permission to Y él speak. estaba sentado al fondo del tribunal de clases levantando la mano. So then it pidiendo was permiso para hablar. Y of también me hicieron with fotos my de él hand up. levantando la mano. I thought, oh my God, what have I done? Pensó, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿No? ¿En qué me he metido? But then the journalist said, oh, by the way, Entonces el periodista dijo, por your cierto, story will be on Friday, su historia saldrá el viernes. and the paper wants to pay for a bus Y el autobús quiere estar contento To para take pagar it. un autobús para llevar a todos 100 kilometers to London. a los alumnos, 100 kilómetros hasta You will Londres. have tea and cake with the editor, Té y carta con el editor. and the first 35 copies to come from the press. Y os daremos las primeras 35 copias que He will saldrán en sign la imprenta, them, and each one will get a copy. firmadas para cada uno de los alumnos. I thought that sounds good. Esto sí suena bien. So we went to the Sun, and it all happened as he said it would. Fueron al periódico al SAR y todo fue tal y como dijo que iba a ser. But then, of course, I had to tell the head teacher what had been going on. Pero claro, entonces tuvo que contarle al director lo que había estado pasando. And it was, oh my God, you've done it again. Oh, Dios mío, ¿qué vuelto a hacer? I don't know what I'm going to do. And of course, the regional office
of the Education Department el Departamento Regional de Educación saw they have a press office and they found the story in the newspaper. ese departamento tiene un departamento de It was prensa on, y it was on page 7. estaba en la página 7. There was a beautiful woman in a bathing suit on page 6. Hay una mujer muy guapa en traje de baño. And on page 7 is a big picture of Ian in the court. Una foto de ella en el tribunal siendo juzgado. There's a smaller picture of me with my hand up. Uno un poco más pequeño de ella levantando la mano. The story was beautiful. Pero la historia era bonita. It said the Grange School, Aylesbury, is making an experiment with democracy, Habla de que esta escuela está haciendo un experimento sobre democracia. and the teacher, Mr. Hannam, said we have almost no antisocial behaviour in this class. No hay prácticamente ningún tipo de comportamiento social en la clase. And the kids are learning an enormous amount because they're interested. Y los chicos y las chicas aprenden una gran cantidad de cosas porque aprenden en lo que estás interesado. The editor decided to run the story in a very friendly way. El editor decidió escribir de una manera muy amistosa la historia. But when the chief education officer telephoned to the head teacher, Cuando el inspector, el oficial, él, he said, sí, es que no, he said, el de educación llamó al director, un puesto, un cargo dentro del departamento de educación. this is good publicity for our education Llamó para decir department, que esto es buena publicidad para nuestro departamento de educación. but you mustn't do it again because it could have been a catastrophe. Pero no debes hacerlo otra vez porque podría haber sido una catástrofe. When the kids got in touch with me, these 57-year-old kids, Cuando estos niños ya de 56 años volvieron a ponerse en contacto con él, some of them are coming to retirement, to their pension. algunos están ya jubilándose. The one who is the head teacher El que es director said, I want to invite you and Deborah because we did a lot of things together yo quiero invitaros a ti a Débora porque hacía muchas cosas juntos to come to dinner at our house, para que vengáis a cenar a casa. and I'll invite as many other kids from the class as I can find, Intentaré invitar a tantos alumnos y alumnas, but I won't tell them that you're coming. no les voy a decir que estarás aquí. It really was amazing. Fue increíble. We were sitting in the room, and one by one came in these 57-year-old kids. Entonces, ni uno iban entrando. And they looked at Deb and me and they said, wait a minute, En un momento, don't we know you? ¿no te conocemos? Who are you? ¿Quién eres? My God, Dios mío. it's from class 1H. Es de la clase de la I asked some of them to write their memories of the 2 years they were in the democratic class. Y pidió que escribieran los recuerdos a algunos de ellos de los 2 años que estuvieron en esta clase democrática. And they're in the book, the memories of the Y children. sus recuerdos escritos están incluidos en el libro. And really, it's quite touching Es algo because que que llega. they talk about carrying these memories and it giving them confidence for the rest of their lives. Porque hablan de cómo esos recuerdos les han acompañado siempre y les han servido para tener confianza en su vida. I'm rewriting the introduction to the book. Está reescribiendo ahora la introducción del But libro. if anyone would like a copy online of the draft, No sé si alguien quiere una copia en línea o el borrador. give me your email address before we go and I'll send you one. Le dais vuestra dirección de correo electrónico y os la envío. I've gone on long enough, but just one last story. Just, I was already emotional, but I will. Okay. he says, don't tell this story, because he's heard it There's not because of that. 28 times. Not that many. No, not that many, but at least 4 times. More than 4 years. And And I think that- every time he gets a bit. Que va a contar una última historia que yo le dije antes, la vas a contar por una cuenta porque de verdad que me cuesta traducirla. Me cuesta traducir, me gusta mucho traducir a Derry,
Pero me emociono un poco y me cuesta que me salgan las palabras con esta historia un poco más. Venga. I don't know what he's saying. What are you saying? Saying bad things. Anyway, I must tell this story because it's a beautiful example. Debe contar la historia porque es un hermoso ejemplo de lo es. I think there are many things that children can only learn through experience. Está convencido que hay muchas cosas que solamente los niños solamente pueden aprenderlas con la experiencia. Democracy, La democracia, human los rights, derechos humanos, the rule of law, el imperio de la ley, the entrepreneurial spirit, el espíritu empresarial o emprendedor, and responsibility, la responsabilidad and most of all, morality. y por encima de todo la moral, ¿no? La moralidad. To be moral. Ser moral. So this is why I tell this story. Por eso cuento esta historia. After nearly a year of the class, we had a new girl. Después de un año, ya casi un año en la clase, una niña nueva llegó. She came from a gypsy family Venía de una familia gitana and had a history of problem que behavior, tenía un pasado de muchos problemas, ¿no? De conducta. stealing money from other children Robar dinero de otros chicos y chicas, and threatening, y bullying amenazas, y bullying, abuso escolar. other children. Now she was very careful. She knew we had the law Era muy cuidadosa, ella sabía que tenían esas leyes. in our class, so she mainly bullied and took money from children in other classes. Así que se dedicó a acosar o abusar de chicos y chicas de otras clases y a robar. The head teacher had many complaints, El director tenía muchas quejas. and he said to me, "I'm sorry," he said, "but she's got to go. Y le dijo, a ver, lo siento, pero se tiene que ir, tiene que marchar. She's doing so much harm to the school." Está haciendo mucho daño a la escuela. The children in my class learned that she was going to be thrown out of the school. Los chicos de su clase y las chicas se enteraron, ¿no?, de que iba a ser expulsada. So one day, at the end of school, Así que un día, al final de clase, I found about half my class. se encontró a la mitad de la clase. Many had to go home on buses, Algunos, muchos tenían que ir a casa en autobús. but about half the class lived, they walked. A la mitad más o menos caminaban a casa y salían quedando. So I found about 15 kids walking back to our classroom after school had finished. Una vez que la escuela terminó, se encontró con 15, ¿no?, más o menos, que volvían a clase. And they said to me, "We're going to have a meeting to decide what we can do to help bullying." Y le dijeron que se iban a reunir para ver qué podían hacer con respecto a bullying, ¿no? And they said to me, "You can come if you like." Y le dijeron, si quieres, puedes venir. I never forget that. You can come if you like. I'm supposed to be the teacher. Ponía que era el profesor, si quieres, puedes venir. Anyway, we went to the classroom and they sat in a circle. Entraron en un círculo dentro de clase. And we had one boy called David who was a little bit Asperger's. Tenía uno de los chicos de clase, David, que tenía cierto grado de Asperger. And he said, what we should do ¿Qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? we should be kind to her on one day, Podríamos probar a ser muy amables con ella un día horrible to her on the next y day, terrible con ella el siguiente día. as a scientific Como experiment una especie de experimento científico to see which works. para ver qué es lo que funciona. His dad was a professor of chemistry. Su padre era un profesor de química. But the other kids said, no. El resto del hecho, no. And they decided, the boy who was chairperson of the class meeting Era en ese momento el presidente de la asamblea, said, chico. I am going to resign Dijo, voy a dejar el cargo. and I propose that we elect Pauline to be the chairperson of the class. Y propongo que elijamos a Pauline como la presidenta de la asamblea de clase. There were enough kids in the meeting to have a vote. Había suficiente gente en clase como para poder votar. And they voted unanimously Y votaron unánimamente for Pauline to be the new class chairperson. para que Pauline fuera la nueva presidenta de la asamblea.
And then the girl, Sally, I remember her very well, we met her years later, Y luego otra chica, Sally, la recuerdo muy bien, también se encontraron tiempo después. who was the chief magistrate of the class Era el court. magistrado jefe del tribunal de clase. There were three. Había tres. She said, I also am going to resign Yo también voy a renunciar. because the best way for Pauline to understand how important the law is Porque la mejor manera para que Pauline se comprenda lo importante que es la ley is for her to be the magistrate. es que ella sea el magistrado. And they had another vote, Se votó otra vez and Pauline was elected as chief y magistrate. Pauline fue elegida como la magistrado jefe de la Asamblea Tribunal. The next day, at the beginning of class, Al día siguiente, al principio de la clase, we had an emergency class meeting, hubo una reunión de emergencia en clase. and the chair of the court and the chairperson of the class resigned. Y estos dos cargos renunciaron, And the renunciaron a su cargo. The class treasurer, a boy called David, said to Pauline, Y el tesorero de la clase, un chico, by the way, dijo a Pauline, por cierto, you are the new chairperson of the class, tú eres la nueva presidenta and you are the new chief magistrate. y tú eres la nueva magistrado jefe. She burst into tears Ella se puso a llorar, and ran out of the classroom. se fue corriendo de la clase. Some of the kids went to bring her back to the Algunos class, chicos fueron corriendo a traerla de vuelta. and she said, I can't stand it. Nobody has ever been kind to me Y before. ella le dijo, no puedo soportarlo, nunca nadie había sido amable conmigo en la escuela. And I said to the head teacher, let's give her another chance, because this is what the kids have done. Le pidió al director otra oportunidad para morir, porque esto ha sido el trabajo del chico. Her behaviour changed completely. Y su comportamiento cambió por completo. Unfortunately, the family were always moving from place to place to place, Por desgracia, su familia era muy integrante and at the end of the semester, they left. y al final del semestre se fue. And I never heard from her again. Y no ha vuelto a tener ninguna. But this is a very powerful story for me, because these children had a better understanding of what she needed than the head teacher. Es una historia muy potente para él porque los chavales y las chavalas comprendían mejor su situación que el director. Anyway, I didn't get fired. No lo despidieron. The next year, I got put in charge of all 7 classes. Al año siguiente estuvo a cargo de las Can you 7 clases. imagine? ¿Podéis imaginar? I've been a teacher for 1 year. Había sido profesor solo un año. But the head said, some of the older teachers think you're crazy, Pero el director dijo, muchos de los profesores piensan que está so I todo. won't make them come into your team. Así que no les voy a hacer parte del But we grupo. can appoint some new young teachers from college, Pero podemos buscar profesores nuevos, los que han salido de la universidad. and you can choose the ones you want. Y puedes elegir a los que te gusten, ¿no? I think I'll stop there, because what I learned from this Piensa que va a parar de aquí. Lo que he aprendido de todo esto es is that you can, if you have a clear idea of what you want to achieve, que tienes una idea clara de lo que realmente quieres conseguir and you're just a little bit crazy, y estás un poco loco, you can do things se pueden hacer in state schools. en la escuela pública. But to those of you who work in state schools, Así que para los que trabajáis dentro de la escuela pública, I would just like to say me gustaría deciros that working in this way has become much more difficult over the last 40 years. trabajar de esta forma se ha vuelto algo bastante más difícil. The neoliberal authoritarian agenda has closed in on La teachers, agenda autoritaria y neoliberal ha puesto mucha presión en los profesores and it is much more difficult. y es bastante más difícil. My only message, I'm always talking with young teachers. Los mensajes están permanentemente hablando con profesores jóvenes. In England we have a catastrophic situation En Inglaterra tiene una situación catastrófica, where 50% of the teachers want to leave. donde el 50% de los profesores quiere abandonar su trabajo. quiere dejar What de- effect does that have on the children? ¿Qué efecto tiene esto en los chicos y las chicas? But what I say to teachers is, Lo que dicen a los profesores es, don't try to do it on your own. no intentes hacerlo solo. Choose your school carefully. Escoger la escuela con cuidado. Try to find a head teacher who will support you. Intentar encontrar un director que os pueda apoyar. And then try to find
one or two other teachers, at least, who you can work together with. Intenta conseguir por lo menos uno o dos profesores con los que puedas trabajar conjuntamente. Otherwise, you run the risk of having a nervous breakdown. De otra manera, corres el peligro de tener una crisis ansiosa. Okay, let's stop there. Fernando, we've done it again. Thank you so much. Does anyone want to ask? ¿Alguna pregunta? We're into St. Patrick's Hour again. Estamos ya en la hora de San Patrick. Sorry, the doggy doesn't want to be again. How many times stated the kids more or less? Ah, 1 year. 2 years. After 2 years, those were crazy days in a way. This was the 60s and 70s. La pregunta es que cuánto tiempo estuvo con esta clase, con estos chicos, hace 2 años, los 60 los 70 era una época un poco loca. I was offered the job in an enormous new school with 2,000 kids. Me ofrecieron un nuevo trabajo en un colegio muy grande con 2,000. 2000, algo de 2000, With a much bigger salary. con un sueldo mucho más grande. And I had 4 children of my own. Tenía ya 4 chicos, 4 hijos propios. I felt very bad about it Se sintió un poco mal. because I thought these kids have learned to work in this way. Will they, Estos chicos sí que han aprendido a trabajar de esta forma. will they be able to adjust to regular authoritarian Van teaching? ahora ser capaces de ajustarse de nuevo a la forma habitual autoritaria. And I've talked with the 57-year-old kids Cuando hablo con los chicos de a 56 lot años, about habla this. mucho sobre esto. What they told me is they stayed together as a class Lo que me han contado es que permanecieron juntos como clase for some lessons para algunas clases, para algunas secciones, until they left the school. hasta que dejaron la escuela. And they always kept this strong feeling of solidarity. Y mantuvieron siempre esta sensación fuerte de solidaridad entre ellos. And it's still with them Y sí, siguen now. con ellos. So I don't feel so bad about Así que it. ya se siente tan mal. But yeah, 2 years. Estos años. I think we're done. ¿Hemos terminado? St. Patrick's Hour. Pues de San Patrick, ahora de San Patrick, ahora llegue la plaza. Thank you so much. Thank you. Gracias.